Desde que comenzó la pandemia del coronavirus a finales del 2019 en China, la humanidad no ha dejado de preguntarse cuándo esta situación va a terminar. A 2 años de este suceso hemos progresado rápidamente para combatir el virus con una vacuna, pero ¿estamos cerca del fin? Existen dos puntos a tener en cuenta. Primero, la pandemia sigue activa, a pesar de que desde enero de este año el número de contagios bajó constantemente. En las últimas semanas de marzo los casos aumentaron un 7% globalmente. No obstante, las muertes siguen disminuyendo, según la OMS. Segundo, la realidad prepandémica no volverá completamente, ya que sus consecuencias repercuten profundamente en la vida diaria del ser humano. El retraso educacional, el aumento de la pobreza a nivel global, el impulso de la virtualidad y los demás cambios sociales son fenómenos con los que los gobiernos lidiarán en los próximos años, según fuentes como el Banco Mundial y la BBC. El programa nacional o las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud nos habla de una disminución de los casos a nivel nacional. Pero es importante resaltar que también existe un subregistro. El subregistro consta de personas que han sido contagiadas y se realizan exámenes en laboratorios privados o son atendidos en clínicas privadas o pequeñas y en sus hogares. Por otro lado, existen profesionales que aseguran que el gobierno venezolano maquilla a estas cifras de contagios, como el doctor Gustavo Villasmil estableció para CNN, que las pruebas de detección, al estar restringidas a solo 3 laboratorios controlados por el gobierno, es imposible saber qué ocurre en la nación. Alrededor del 47,6% de los venezolanos han sido vacunados con una segunda dosis, según la OPS. Esto no cumple con el porcentaje indicado por la OMS, que es de un 70%. Aún así, el presidente Nicolás Maduro anunció el comienzo de las clases presenciales de todos los niveles el pasado martes, y desde finales del 2021 se han realizado eventos públicos como conciertos. Este febrero varios países europeos comenzaron a levantar las restricciones sanitarias, los cuales cuentan con un 60% de su población inmunizada, por lo que muchos expertos están de acuerdo con la iniciativa, según la BBC. Los casos de contagio se han disparado estas últimas semanas debido a esto y nuevas variantes más contagiosas, pero las muertes solo descienden en el continente. Por otro lado, Venezuela no cumple con los parámetros establecidos de vacunación y posee un sistema sanitario precario, algo que juega un papel importante en cuanto a las muertes por COVID. CNN Español y la BBC realizaron reportajes al respecto. ¿Qué es importante resaltar acá? Como cuarto factor, ¿cuáles son las medidas de protección que se generan a la población? Medidas de bioseguridad, vacunación, que es un factor en cuanto a la progresión o a la evolución de la enfermedad en nuestro país. Sin embargo, las restricciones y medidas de seguridad siguen siendo un obstáculo para el crecimiento de la economía, según el economista Enrique Olmedillo. Digamos, en el sector agrícola, a juro necesitas poder mover los productos de un lado a otro y este asunto de las cuarentenas y las restricciones, por supuesto, lo limitó muchísimo. Pero también remarcó que la economía venezolana enfrenta problemas mucho mayores como la asfixia regulatoria fiscal por parte del Estado. Es importante entender que el riesgo de no vacunarse representa un riesgo para la persona en sí, pero para la comunidad también. Esta pregunta fue hecha al jefe de inmunización de la OMS debido a la existencia de personas que se muestran renuentes a vacunarse. Sin embargo, el mayor problema en la campaña más grande de vacunación de la historia es la falta de equidad en el suministro de las vacunas, y esto es lo que va a prolongar la pandemia, según el director general de la OMS. Una enfermedad endémica es la que hace aparición constante en un área geográfica o grupo de población, lo que la hace predecible y posible de controlar. Grandes epidemias en la historia ahora son endémicas, como la malaria y el VIH. Muchos expertos señalan que este es el futuro de la COVID, como la doctora Elisabetta Gropelli, viróloga de la Universidad de Londres. Erika Charter, estudiosa en el tema de las pandemias de la Universidad de Oxford, estableció para Independent que existen distintos finales para una pandemia. Primero, el final social, cuando las personas siguen adelante con sus vidas. La apertura de la actividad nocturna y demás actividades recreativas demuestran esto. Luego está el final político, cuando los gobiernos paran las medidas de prevención, como lo hemos visto en Europa. Y por último está el final médico, cuando la enfermedad se vuelve endémica y en el cual aún tenemos mucho que hacer.